hablando en la prédica pasada sobre el capítulo 24 y 25, que hablaba sobre, bueno, estuvimos hablando de otros, pero lo último fue el 24 y 25, el fin de los tiempos y el reino de Dios. En resumen, en este capítulo anterior quedamos en que Jesús habla sobre las señales del fin de los tiempos y del juicio final. Ahora, fíjese esto. Hay algo que nosotros debemos entender, y es que todo el cuerpo de Cristo está llamado a estar preparado. Dígale que tiene a su lado, usted y yo, hermano, tenemos que estar preparados. La Biblia no nos manda a que veamos en qué fecha y en qué hora o en qué día va a llegar Jesús, sino que nos manda a estar preparados. O sea, usted y yo no podemos agarrar y hacer como aquellos que demandan señal para saber cuándo es que viene, porque aquella generación perversa que estaba demandando señal era para seguir viviendo su sinvergüenzura, y cuando llegara el momento, entonces me arrepiento y poder llegar a la salvación. Así no se muestra para Dios. Para Dios se muestra diferente. Nosotros tenemos que vivir sumergidos en el Señor, cambiando constantemente, humillándonos al Señor constantemente, para que cuando sea el momento propicio, usted y yo podamos proceder a ese galardón, a ese don de inmerecido que Dios tiene preparado para con nosotros. Entonces, vemos a un Jesús que está llamando a la vigilancia y a la fidelidad. Y usted y yo tenemos que entender, es algo necesario, que la iglesia debe estar vigilando y orando. Pero voy a meterme aquí en camisa de 11 varas y voy a ser muy, muy honesto con usted. No es que no lo haya estado haciendo, pero ahora voy a ser un poquito más ácido. Cuando la Biblia se refiere a estar vigilante, no se refiere a vamos a hacer una vigilia normal, sino a que nosotros vamos a estar verdaderamente despiertos, verdaderamente apercibidos, verdaderamente entendidos, porque los tiempos son malos y son cortos. Entonces, si usted y yo vamos a estar vigilantes, quiere decir que usted y yo vamos a estar constantemente preparados como las 5 prudentes y no como las insensatas. Usted y yo tenemos un trabajo, y nuestro trabajo es constantemente estar preparándonos, soltando, arrepintiéndonos. Señor, voy a evaluarme hoy, Señor, por favor pásame el escáner, cómo fue mi conducta del día de hoy, dime qué hice mal, porque yo necesito trabajar en esto. Vamos a ponernos en cuenta, Señor, porque yo tengo que hacer las cosas de la manera correcta. Hoy tu misericordia se renovó en la mañana para mí. Yo necesito ver las cosas que tengo que cambiar para lo que hice mal hoy. Si es tu voluntad que yo mañana pueda estar despierto, entonces no hacerlo mañana, Señor. Yo necesito morir, Señor, a lo que yo hice mal hoy, porque constantemente estamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Pensamos de una manera, hablamos de una manera, por omisión, pero pecamos. Unos pecan de una manera, otros de otra. Pero todos que somos pecadores tenemos que constantemente estarnos arrepintiendo. Ahora, iglesia, la iglesia tiene que entender, Cristo viene pronto por la iglesia, y la iglesia, fíjese que es tan maravilloso como Dios agarra, eres Jesús, y va hablando y dice Jesús, estarán uno en el campo, estarán 2 en el campo, uno será tomado, pero el otro será dejado. Y dice, y estarán 2 acostados en una cama, y uno será tomado y el otro dejado. Yo me imagino los esposos, ¿te vas a quedar tú? Yo no me... yo me voy. ¿Aló? ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en nosotros.
tenemos que trabajar en nosotros. Sí, se puede presentar la oportunidad en que podamos comparar. La Biblia no lo especifica. Puede ser un inconverso y un cristiano, pero como pueden ser dos cristianos, pero uno está caminando bien y el otro no. Simplemente uno será tomado y el otro dejado. Ahora usted y yo tenemos que ver que nosotros somos los que tenemos que ser llevados, tomados. Y para eso tenemos que estar constantemente trabajando en nosotros. Yo constantemente estoy metiéndome filtro ahí, pasándome filtro, escaneándome ahí con el Señor. Señor, que estoy haciendo mal. A veces viene mi esposa, amor, mira esto que hiciste así. A veces nos cuesta reconocer. ¿Cuánto le cuesta reconocer aquí? Date sus manos, hermano, todo el mundo le cuesta. ¿Ve? Y entonces tenemos que ir trabajando en eso. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que identificar es que a Dios le gusta que nosotros reconozcamos que estamos mal. Porque si no, hay altivez en nuestro corazón. No somos perfectos. Dígale que tiene a su lado ahí, no eres perfecto, hermano. Yo me imagino a los esposos, pastor, ¿seguro que le pregunto a mi esposo? Nosotros no somos perfectos, pero vamos camino hacia la perfección. Y esa perfección solamente es en Cristo Jesús. Solamente. Entonces vemos que Mateo está explicando en estos capítulos que está en esta cosa. De hecho, yo coloqué aquí, en el caso de las señales y los que buscan señales, las señales están para la iglesia y el pueblo de Dios, para que sepan que el tiempo ya está cumpliéndose, el tiempo ya está cerca, y los que buscan señales, que no viven preparados para Cristo, simplemente estas personas se van a quedar. Ahora, Mateo en el capítulo 12, versículo 38-41, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, fíjense esto. Aquí habla el versículo 41, los hombres de Nínive, ok. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Les quiero explicar algo. El pueblo que estaba esperando al Mesías, estaba esperando un Mesías diferente. El Mesías no iba a ser crucificado, el Mesías no iba a ser lo que vivió Jesús, para lo que estaba esperando el pueblo de Israel. Ellos estaban esperando era a un hombre empoderado, adinerado, política, religiosamente bien, por decirlo de esta manera, que pensaban que los iba a liberar de la opresión de ese momento. Ahora, ellos no entendieron, porque Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no entendían que estaban frente al Mesías. Por esa razón vemos un pueblo que en la actualidad está esperando un Mesías. Ahora, usted y yo, que somos los gentiles, tenemos que ser entendidos en que estamos en los tiempos y donde usted y yo tenemos que estar trabajando en ser transformados nosotros. En que nosotros, cuando estemos caminando en el día a día y se nos presentan las situaciones, tenemos que ir constantemente pensando en las Escrituras. Te lo voy a explicar por qué. La Biblia tiene respuesta a toda nuestra vida. Si tú vas caminando en la calle y se te presenta alguna situación, ¿con qué le vas a responder? Cuando te hacen injusticia. ¿Aló? Si te hacen injusticia en la calle, por lo menos mi esposa me mandó un capture que está por las redes sociales, donde un hombre chocó a un motorizado,
Y el hombre, al ver, el hombre que fue que el motorizado, cuando ve al viejito pidiéndole perdón, llorando, el hombre que fue atropellado se paró, lo abrazó y le dijo que tranquilo. Entonces, estos son el tipo de acciones que deberían suceder. Pero el uno reconoció que se llevó al otro por medio, le pidió perdón y el otro tuvo misericordia también. Pero esto se está enfriando. Ahora, nosotros, porque como el amor de otros se está enfriando, como las otras personas están haciendo mal, ¿le vamos a actuar también de la misma manera? Dígale que tiene a su lado ahí, no hermano, es con misericordia. Pregúntale al que tiene a su lado, ¿es fácil actuar con misericordia? Ahora usted le va a responder, hay que morir a la carne, hermano, para eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a trabajar en la misericordia de Dios, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Y nosotros somos los primeros que tenemos que aprender a morir nosotros mismos. Ahora, en el capítulo 26, del 26 al 28, se habla, o enfáticamente es más sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Mateo narra la última cena, la traición de Judas, el arresto, juicio y crucifixión de Jesús. En el capítulo final describe la resurrección y la gran comisión, donde Jesús ordena a sus discípulos predicar el evangelio a todas las naciones. Ahora, fíjense lo siguiente, tenemos a una narrativa de la cena, de la última cena del Señor, lo que algunos conocen como la Santa Cena, aquí nosotros lo decimos como la Cena del Señor, y vemos una narrativa donde Jesús estaba mostrando lo que iba a pasar. Vemos a un Judas que ciertamente iba a traicionarlo. Vimos todo el escenario. Ahora, ¿dónde cabe usted en ese momento? En la práctica que nosotros tenemos que llevar, que cuando hacemos en memoria de Jesús, aprendemos a reconocer algo, y es lo que digamos el 80%, voy a mantenerlo así, a nivel mundial, el 80% de la iglesia no entiende. Lo hace como una práctica, pero no está entendiendo el significado de la cena del Señor. Porque tenemos que entender que tenemos que hacerlo en memoria de Jesús. Y usted y yo no lo vamos a hacer como que un acto religioso o legalista solemne, sino lo vamos a hacer como un acto de entrañable amor, que es totalmente diferente, porque normas puede cumplir cualquiera. Usted va por un banco y usted va en gorra y tiene que ir a hacer la gorra. Quítate la gorra ya. De repente puede quitarte la gorra aquí, pero en tu corazón, no, que tengo que estar quitándome la gorra. No. Entonces, ¿sí o no? Dentro de las iglesias también se cumplen normas. Hay unos que la cumplen de aquí para afuera, pero de adentro no. Y en las escrituras tenemos también normativas donde hay gente que las cumple de aquí para afuera, pero de adentro no. Y así es donde tenemos un escenario enorme dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, a nivel mundial, donde personas se sientan a tomar la cena del Señor como un acto público, donde los demás van a ver si la como o no para criticarme, o bueno, toma la cena del Señor, le toca la cena del Señor, se lo comen el pan y se toman el jugo y ya, listo. Pero no han entendido verdaderamente lo que eso implica, lo que esto significa, porque la misma escritura te muestra que esa cena no se debe tomar indignamente. Y la gente la toma indignamente y después están enfermos y dicen, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué, pastor?
si la estás tomando indignamente, porque de repente te estás tomando la cena y resulta que estás en contra de tu hermano, estás teniendo odio con una persona, tienes rabia dentro de tu corazón hacia alguien y realmente no le has perdonado, déjame decirte que eso es tomar la cena del Señor indignamente. Si estás desalineado en tu vida, ajeno a las cosas de Dios y tomas la cena del Señor, estás tomando indignamente. Pero cuando tú eres entendido, por eso las Escrituras son tan transparentes para aquel que tiene la disposición de su corazón en entender lo que la Biblia dice. Por eso es que nosotros nos hemos determinado a trazar estudios bíblicos, para que la gente no esté agarrando las Escrituras de manera deductiva y lanzando cosas extrañas al aire y agarrando la Biblia como que si fuese un amuleto de espiritismo, haciendo cualquier cantidad de ataduras de brujería cristiana o evangélica, por decirlo de esta manera. Las Escrituras tienen un norte. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a esa dirección, que es la dirección de Dios. Y tenemos que trabajar de esa manera. Por esa razón, cuando nos ponemos a leer de esta forma, sistemáticamente, entendiendo lo que cada capítulo nos quiere decir, nos quiere enseñar, vamos a poder ver que hay un orden de Dios para nuestra vida. Ok, ahora entiendo. La cena del Señor no es un acto que tienen que para rellenar ahí en la iglesia. La cena del Señor es un acto donde yo voy a conmemorar. ¿Para qué yo voy a recordarme de eso? Ya yo sé que Jesús lo hizo. Ya lo hizo, ya estoy disfrutando del beneficio de lo que hizo en la cruz. Pues no. Te voy a explicar qué pasa. Es como cuando tú agarras y pides perdón por todos tus pecados. ¿Cuántos lo han hecho? Señor, te pido perdón por todos mis pecados. No es lo mismo decir, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, a decir, Señor, te quiero pedir perdón, Padre, porque he sido un adúltero, porque he codiciado, Señor. Cuando tú te llamas a capítulo, como tiene que ser, llamando el pecado como es, eres confrontado y tu realidad va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque no te va a gustar como te vas a ver. Pero si tú dices, Señor, perdóname por todos mis pecados, bueno, lo listo, lo probaste todo, no te sientes confrontado, no te sientes redarguido, es más, ni pena te da. Y lo vas a volver a hacer. Lo vas a volver a hacer. Pero cuando tú te sientas con el Señor y le dices, Señor, de verdad que hoy fui uno de los peores seres humanos, hoy fui, Señor. Hoy odié, Señor, a una persona. Me convertí, Señor, en un homicida, odiando a mi prójimo, odiando a mi hermano. O sea, Dios coloca a esos dos en el mismo nivel. Entonces, cuando tú te sientas y te pones a leer las Escrituras de esta manera, entonces créeme que cuando te pongas a ver cómo es tu conducta, vas a decir, estoy mal, necesito meterme un filtro y necesito hacer las cosas de la manera correcta. ¿Cuántos quieren cuando suene la trompeta ser elevados por los cielos con Jesús y encontrarnos en los cielos? Yo quiero. Los que no quieren no levantaron la mano porque no quieren, ¿verdad? Bueno, esta prédica es para usted. Y entonces, pero para poder estar en ese momento, ustedes y yo tenemos que trabajar y en nosotros. ¿Por qué? Porque tan sencillo que sin santidad nadie verá al Señor. Porque la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? ¿La voluntad suya propia? ¿De quién? Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál es la voluntad del Padre?
Porque tenemos que ponerlo en contexto. Si vamos a hacer la voluntad del Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre? Es más, pregúntatela a ti mismo. ¿Estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Verdaderamente estoy haciendo la voluntad del Padre? Cuando tú te llamas a capítulo así, entonces tú dices, Arcia, le estoy orinando fuera del perol. Estoy haciendo las cosas mal. Entonces, es necesario que la iglesia entienda en la posición que se encuentra. Porque si la iglesia no entiende en qué posición se encuentra, lamentablemente será un pequeño número a nivel mundial que será tomado. Un pequeño número. De hecho, lo vemos con las vírgenes. 5 y 5. Quizás de una congregación la mitad se va y la mitad se queda. No sabemos. ¿Por qué? Tan sencillo. No hay disposición del corazón. La gente no tiene disposición del corazón. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. Lo dice la Biblia. Usted dispone. ¿Quiere ir para la iglesia? No, hoy tengo flojera. ¿Aló? Amén. Tenemos que disponer nuestro corazón. Tenemos que cambiar nuestra vieja manera de vivir. Porque si se trataba de irse a una rumba para amanecer, ahí sí, rapidito. Toda la noche, esta noche amanecer. Pero si se trata del Señor, no se da la milla extra. No, el Señor conoce mi corazón, estoy cansado. Que conoce tu corazón, por eso es que te tienes que parar ahí para la iglesia. Claro. No se supone que el Señor lo escogió como el día del Señor. Y entonces, pero nuestro día del Señor, nosotros tenemos que hacerlo con entendimiento. Yo necesito ir a la iglesia. Yo necesito ir el domingo a la congregación. Aquí yo ahí me meto con el Señor y le sigo palabras. No es que, ojo, usted en su casa también tiene que meterse. Usted en su casa tiene que tener su relación con Dios. Usted en su casa tiene que orar. Usted en su casa tiene que leer la Biblia. Aquí usted viene a hacerlo, pero grupal. Y aquí usted recibe, como dice la palabra, bendición y vida eterna. La palabra de Dios comienza a aclarar muchas más cosas. Pero usted tiene que tener relación en su casa. No pretenderá que voy a ir a la iglesia porque es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ya usted no ora? No, sí, la Biblia dice orar los unos por los otros. Tenemos que hacerlo. Ahora, está viviendo un proceso, ahí es diferente. Porque cuando estamos viviendo un proceso, la misma Biblia nos manda a recurrir a los ancianos. Pero si tú no oras en tu casa, no intimas con el Señor, cuando suene la trompeta, en estos días yo estaba en mi casa, yo no sé de dónde yo escuché una trompeta, no sé, yo estaba ocupado en algo, en mi casa no se escuchan los ruidos externos muy poco por los aire acondicionados. Y yo escuché, yo estaba en la mesa inspirado y de repente solté lo que estaba haciendo y yo, estamos aquí todavía. En serio, yo, Señor, si estoy mal, entonces dime, porque yo me quiero ir. Si ese fue el primero y viene el segundo, no sé cómo va a ser la cosa, yo me quiero ir contigo. Algunos pueden pensar, bueno, pero usted no es el pastor, no hay que. No, Señor, todos somos pecadores. El pastor que le diga a usted que te tienes que arrepentir, pero no se mete en el paquete, que se revise, porque la Biblia nos mete a todos somos pecadores. Es más, los pastores la tenemos más ruda porque nosotros no nos tenemos que esforzar mucho más todavía para poder dar ejemplo a la gente.
Ahí se las batí, está en la taza. Entonces, nosotros tenemos que, como cuerpo de Cristo, entender que tenemos que permanecer constantemente vigilantes. Vigilantes. Lea la Biblia en su casa. No tiene tiempo porque tiene la agenda full. Ponga la audible ahí, se pone a hacer las cosas que tengan que hacer. Ya yo he dado ejemplos acá. Que si estoy haciendo una cosa, que si estoy haciendo otra. Pues estoy escuchando la Biblia. Entonces, como estoy dando el estudio de Mateo, usted me ve poniendo Mateo. Ya lo escuché todo, lo vuelvo a poner. O me detengo en un capítulo en específico y lo escucho hasta 3 veces. Y comienzo a ver más forma en muchas otras cosas. Las cosas que están viviéndose en la actualidad a nivel mundial, lo que dice la Biblia, voy tratando de concatenar. No, esto no es, fíjate, parecía, pero no es. Mira, esto sí se parece bastante a lo que estamos viviendo. Y así sucesivamente. Pero si usted no lee la Biblia, la fe viene por el oír. Dale un aplauso al Señor por su palabra, por su hermosura. Del capítulo 26 al 28 se habla sobre la muerte y resurrección de Jesús. Pero aquí podemos ver que cuando aquí vemos que cuando se narra la cena, que es lo que estamos hablando, viene la traición de Judas y después viene el arresto, después el juicio y la crucifixión de Jesús. Para llegar al momento más doloroso hubieron unas etapas anteriores. Ok, te lo voy a explicar con peras y manzanas. Antes de llegar al momento de la crucifixión, para tener una de las victorias más avasallantes a nivel mundial en la historia de la humanidad, en la historia espiritual, antes de llegar a ese momento, Jesús pasó situaciones difíciles. Primero, la parte emocional. Es traicionado por uno de sus discípulos. Y cuando es traicionado por uno de sus discípulos, ¿cómo cree usted que Jesús humanamente, en su parte humana, se sintió? ¿Cuántos han sido traicionados humanamente? Mire esto. Después que viene la traición de Judas, viene el arresto. Primero golpeado en su parte emocional y después en su parte psicológica. Ahora, cuando tú y yo, como seres humanos, estamos bien emocionalmente, cuando estamos bien psicológicamente, el proceso lo pasamos fácil. Pero cuando estamos mal emocionalmente y después viene un problema que nos aturde psicológicamente, se nos desmorona todo. Todo se cae, todo se desmorona. ¿Por qué? Porque no vamos a poder sacar fuerzas internas para poder sobrellevar la situación. Ahora mire esto. Después del arresto con el juicio te da el ultimátum para la crucifixión. Y muchas veces nosotros pensamos que ya estamos en lo último y que estamos a punto de morir. Pero para poder morir, usted y yo tenemos que aprender a soltar. Te voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros estamos viviendo una situación en nuestra vida, vamos a poner el caso de Jesús, voy a irme a los extremos, vamos al caso de una enfermedad terminal. Las personas que están viviendo una enfermedad terminal, ¿cómo cree usted que se siente emocionalmente?
¿Cómo cree usted que se siente psicológicamente? Ahora, ¿esto no afecta sus defensas corporales? ¿Esto no deprime su sistema inmunológico? La gente se decae. La gente se decae. Por esa razón, usted y yo tenemos que ver que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Mantengamos siempre un corazón sano en el Señor. Que otras personas lastiman tu confianza, Señor, mi corazón está en tus manos. Mis emociones están en tus manos. Tiene que ponerle en manos del Señor. Si usted toma las riendas de su vida, usted va a hacer, es más, usted mismo lo va a dañar. Usted mismo lo va a dañar. ¿Cuántos no han tomado decisiones garrafales aquí? Yo soy el primero que levanto mi mano. He tomado unas decisiones, hermano, terribles. Terrible. Gracias al Señor que su misericordia y su gracia me alcanzaron. De verdad. Y tengo a mi esposa también que constantemente me dice, ¿seguro que va a hacer? Y yo, sí, ¿por qué? ¿No está viendo? No veo. ¿Qué es lo que no veo que tú ves? Mira esto y esto y esto y esto. A veces tengo la razón y no, pero esto es por esto, esto y esto. Ah, ok, sale bien. Pero a veces, hermano, tengo que darle la razón. 50 y 50, vamos a poner. Nosotros tomamos las decisiones juntos. Nosotros todas las cosas en la casa las decisiones las tomamos juntos. Yo voy a hacer algo, vamos a mirar acá. Tengo esta idea así, así, asado. Mira esto y esto y esto. Bien sea eclesiástico, porque yo también agarro y... O sea, mi esposo y yo tenemos una forma diferente de trabajar cada uno. Y eso nos complementa. Mi esposa es más de organización. Yo soy más de desorganización. Mi esposa es más en el tema de organización. Y yo me apoyo demasiado con esta ayuda idónea. ¿Ves? Entonces ella cuando yo no, mi amor, mira, vamos a hacer esto así, así, asado. Ella se monta ya en la organización y comienza. Y entonces yo comienzo, no, esto no, por esto, esto no, por esto, o esto sí, mira, vamos a ponerle, vamos a agregarle un poquito más, y así vamos trabajando los dos. Cuando nosotros aprendemos como personas a entender que no somos perfectos y que tenemos que constantemente ir muriendo a nosotros, en el matrimonio, cuando esto pasa, comienza a fluir diferente la vida del matrimonio. ¿Por qué? Porque yo velo por las cosas de mi esposa primero que por las mías. Yo sé que las mías las atiende ella. Así es sencillo. Mi esposa está pendiente de las mías. No es que yo no estoy pendiente de mí, es que ella está pendiente de las mías. Yo estoy pendiente de la de ella y la de los niños. ¿Ves? Y así nosotros nos llevamos bien. Y vamos trabajando en que nuestra vida familiar fluya. Pues así mismo es con Dios. Usted tiene que aprender a fluir en una vida espiritual y una relación con Dios. Como la iglesia está acostumbrada es a que le digan qué es lo que tiene que hacer. Por esa razón no aprenden a desarrollar una relación íntima con Dios. No aprenden a desarrollar una relación íntima con Dios. Y ahí es donde hay un problema. Porque recuerde que la Biblia nos dice que nosotros para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios como el sello. Eso nos lo dice en Efesios capítulo 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, si usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, quiere decir que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y tenemos que trabajar en tener una relación con Él.
¿Cuántos tienen una relación aquí con el Espíritu Santo de Dios? Amén. Entonces usted tiene que trabajar en eso. Ahora, si usted anda en gritería, si usted anda en maledicencia, si usted anda haciendo las cosas, échese un paseo por Efesios 4, vaya. En su tarea, en su casa, échese un paseíto, léase Efesios 4. Mire, sabroso. Se va a deleitar. Cuando usted empieza, nada más el título te dice la nueva vida en Cristo. Y usted va a empezar, tráeme la libreta, amor. Porque las esposas son las que notan casi siempre. Y entonces comienzan a sentarse ahí. ¿Tú y yo hacemos esto? Ajá. Comienzan a notar todas las cosas. Vamos a ver todas las cosas que tú haces y todas las cosas que yo hago para ver si compaginan con esto. Ahí se va a armar la zapablera, hermano. Se va a armar la zapablera. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a trabajar, morir a nosotros, porque estamos en los tiempos donde habrán gente amadora de sí misma. Cuando nosotros aprendemos a no ser amadores de nosotros mismos, que no tiene absolutamente nada que ver con que amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino el sobreamor, desplazando a Dios y amándote a ti mismo más que a Dios. A eso se refiere. Entonces nosotros tenemos que ver que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo, hasta por encima de ti. Porque el que aborrezca a Dios por su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Dios, la hallará. Yo perdí mi vida por causa de Dios. Yo estoy dedicado al Señor. ¿Que trabajo también secularmente? Claro, yo trabajo. Pero no trabajo y no como. Pero yo se lo pueden decir la gente que tiene más cercanía conmigo. Yo salgo para Caracas, estoy metido por allá, salgo corriendo y me vengo para acá. ¿Por qué? Porque mi compromiso es con Dios. Entonces usted y yo tenemos que ver cuánto vamos a trabajar de ahora en adelante para tener una vida que agrade a Dios. Amén. Señor, tú lo escuchaste. Ok. Después de esta narrativa de la muerte de Jesús, vemos el momento de la resurrección, que es uno de los momentos, digamos, que yo cuando leo la Biblia me imagino lo que está pasando en la narrativa que estoy leyendo. No sé, me gusta. Y hasta me emociono cuando estoy leyendo, imaginándome lo que está pasando en la narrativa. Yo me imagino cuando Jesús ya sale con las llaves. La llave de la muerte, la llave de la vez. Cuando ya sale victorioso, triunfante. Y comienza a aparecerse a los discípulos. Con un cuerpo glorificado. Ahora yo le digo a usted, Jesús vivió todo este momento por amor a nosotros. Yo te pregunto, ¿tú crees que no estamos pisoteando todo lo que Jesús hizo cuando nosotros no nos alineamos a lo que Dios dice que debemos hacer? Estamos pisoteando todo el momento del peregrinar de Jesús. Lo estamos pisoteando. ¿Por qué? Porque no hay un pueblo consciente. No hay un pueblo consciente de lo que padeció Jesús por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque se ha llevado a la iglesia, al pueblo de Dios, se le ha metido demasiado el humanismo y las filosofías humanas. Y como se le ha metido demasiado las filosofías humanas al pueblo de Dios en la cabeza, han desplazado a Dios como el principal y se ponen ellos.
Señor, yo quiero, Señor, dame, Señor, yo necesito, Señor, Señor, dame, dame. Entonces, nada es, Señor, quiero venir solamente a adorarte. Nada, Señor, quiero nada más hablar contigo. O sea, darle a Dios es, si le dan porque quieren recibir. No voy a decir eso. Entonces, no están dando porque quieren dar. Y ahí es donde se presenta el tema de los diezmos en la actualidad. Porque nosotros no estamos obligados a dar diezmo. Nosotros tenemos que darlo porque nos nace. Y dar en lo que dispongamos en nuestro corazón. ¿No dice la Biblia? Por eso la gente que da porque ama darle a Dios. Y nosotros tenemos que ver que cuando nosotros vinimos al camino del Señor, tenemos que caminar como Él quiere que nosotros caminemos. No, que yo sigo a Dios a mi manera, lo siento. No es a tu manera, porque tú no fuiste el que moriste y resucitaste por el mundo, por la humanidad. Tú no fuiste, no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es a la manera mía, es a la manera de Dios. Por esa razón no puede ser a la manera de la gente. Es a la manera que dice la Biblia. Y perdónenme si suena muy ácido, pero es que yo estoy predicando la Biblia, estoy predicando el Evangelio. Y tengo que hablar el Evangelio. Porque la idea es que la gente se salve, no caerle bonito a la gente. La idea es que usted pueda ser confrontado con la palabra y mostrar dónde está su realidad. Que usted pueda ver que hay cosas que usted y yo hacemos que no están bien. Que hay cosas que usted y yo pensamos que no están bien. Claro está, hay cosas que llegan a nuestra mente que nosotros somos los que decidimos si seguimos alimentando eso o no. ¿La tentación es pecado, pastor? No, la tentación no es pecado. Porque Jesús fue tentado. El problema es cuando tú agarras lo que te llegó a la cabeza, lo llevaste a tu corazón y diste fruto de eso. Ahí es donde está el problema. Entonces, aprendamos a resistir al diablo para que huya de nosotros. ¿Cómo lo resistimos? Poniendo en práctica la Biblia. Así de sencillo. Poniendo en práctica la Biblia. Dígale que tiene a su lado ahí. Tenemos que leer la Biblia para ponerla en práctica. Ok. Después pasamos, en ese mismo, después pasamos a la gran comisión. ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesús? Ok. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti que eres discípulo. Tú que eres discípulo de Jesús, ¿estás haciendo lo que tu maestro te mandó a hacer? Porque Él dijo, ir y hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús, no discípulos tuyos. No tienes que hacer, yo no tengo discípulos míos aquí. Aquí yo tengo discípulos de Jesús. Aquí los discípulos, usted es discípulo de Jesús. Porque en el momento que yo llegue a faltar en este lugar, que Dios le tenga su haber, llevarme, o lo que sea que Él disponga, usted tiene que seguir firme en Cristo Jesús. Porque usted no está aquí para ver hombres. Usted está aquí porque usted ama a Dios, porque usted sigue a Dios. Por eso este ministerio se llama Cristo Rey, porque Él es el Rey. Es Él, no soy yo, no es mi esposa. Esta no es la iglesia de los pastores de la Mazaba, esta es la iglesia de Jesucristo. Eso lo tenemos que entender. Tenemos que aprender a ponernos en nuestro lugar. Nosotros en el lugar de creación, hijos, pero creación porque fuimos creados. En nuestra posición. Todos los pastores tenemos que tener siempre eso en la cabeza. Siempre en la posición de creación, que pasamos a ser hijos, ¿verdad?
pero aquí. Y Él es Dios. Él es Dios. Entonces, leemos la Biblia desde la posición como hijos y como creación. Pero yo no puedo, porque soy hijo, me venir a mandar a Dios. Parece esa nube, ¿eh? Porque se va a dar bien duro cuando se disipe la nube, va a caer y se va a dar bien duro. Entonces, Gran Comisión. Usted y yo tenemos que poner por obra la Gran Comisión. Usted y yo, para poder colocar o poder ponernos en esa obra de la Gran Comisión, hermano, tenemos que aprender Biblia. Perdóneme, pero tengo que decírselo así. Tenemos que aprender Biblia. Es más, la Biblia me dice que yo no puedo poner a enseñar a un neófito, o sea, a una persona nueva sin conocimiento bíblico. No puedo. Porque si usted no conoce la Biblia, si usted no entiende la Biblia, en la primera de cambio le va a salir una deducción. Bueno, yo deduzco que ahí dice esto. Y comienzan las herejías. Y comienzan todas las sectas extrañas que van saliendo día a día. Por esa razón, usted y yo tenemos que entender algo. La misión de este ministerio es ser un ministerio o una iglesia bíblica. Si nosotros vamos a hacer una iglesia bíblica, usted y yo tenemos una tarea en nuestra casa: leer la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia. Es más, no debería ni de ser obligatorio de que tenga que decirle: este hermano lee la Biblia, de que el hermano lee la Biblia. Usted tendría que leer la Biblia, nada, pues, enamorado de Dios, comerse ese libro. ¿Aló? Amén. Dígale que tiene a su lado: eso es contigo, hermano. Dígaselo que es de parte mía. Si le llega a decir algo, le dicen: el pastor me dijo que lo hiciera. Ok, entonces el libro de Mateo nos presenta a ese Jesús como el Mesías prometido, enseñando sobre el reino de Dios, demostrando amor y poder y ofreciendo salvación a todos. Ahora, los temas centrales de este libro son fe, justicia, humildad y esperanza. Y estos siguen esperando hasta la actualidad con estas enseñanzas. Ahora, mi hermano querido, le quiero decir para finalizar esto, y es lo siguiente. Para el jueves, creo, voy a continuar con el contexto histórico del Evangelio de Mateo. No lo voy a hacer ahorita porque me quiero meter completo con eso y meter otras cosas que implican que si yo las salto se puede extraviar. Creo que meterme completo en una línea de tiempo. Ok. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? Amén. Vamos a aplicar algo. Usted y yo tenemos una tarea. Primero, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, tenemos que conocer las virtudes. No podemos anunciar algo que no conocemos. Y para poder conocerlo, yo tengo que tener relación. Y si yo tengo relación con mi Señor, voy a poder conocer cuáles son esas virtudes que, traducido al griego, significa, virtud quiere decir poder. Para yo poder, o para yo transmitir ese poder, tengo que conocerlo. No puedo mostrar algo que no tengo. No puedo enseñar algo que no conozco. Y usted y yo, como discípulos de Jesús, tenemos que leer las Escrituras y ponerlo en práctica de la manera correcta para poder enseñar a otros con el Evangelio de Dios, que es poder. Ese es el poder de Dios. Esta locura de la predicación. Pero para lo que es locura, para nosotros es poder de Dios. Amén. Ponte de pie, iglesia, por favor. Necesito orar por ti. Y te pido que por favor ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos un momento